ya estamos en lo que técnicamente se denomina standalone, es decir, fuera de la calificación de los países en términos de acceder a financiamiento internacional, lo que perjudica claramente a todas nuestras empresas que trabajan en términos de comercio exterior. Entramos a lo que se denomina zona de zozobra, es decir, con los índices de riesgo país que hemos tenido y venimos teniendo, yo diría, desde hace meses, obviamente la situación es muy preocupante y ahora estamos entrando en zona de zozobra, como denominan algunos, que por supuesto se agravaría de manera terrible si llegáramos a un default. ¿Cuándo llegaríamos a un default? Es obvio de que si antes del 31 de marzo Argentina no le presenta al Club de París un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese financiamiento de 2.000 millones que nos han dado cuando han aceptado 2 pagos de 200 millones hasta ahora, haría imposible la posibilidad de cumplir la obligación, más los pagos que habría que hacer al fondo, que como ustedes saben, abarcan unos 19.000 millones de dólares para el año que viene y otro tanto para el 23. Por lo tanto, no queda otra, como decimos en el barrio, que acordar. Ahora, lo que sí hay que empezar a, yo diría, desdramatizar, es que como lo venimos anunciando algunos, pese a los dichos de que se va a firmar antes de fin de año, nosotros podemos asegurar que técnicamente es absolutamente imposible. ¿Y por qué? Bueno, porque el día 20 de diciembre, el fondo en su reunión habitual tiene que hacer lo que se denomina la evaluación o el análisis post-program, es decir, se ha caído el tema del stand-by otorgado al gobierno anterior y hay que hacer una evaluación técnica de por qué ha ocurrido esto y cuáles son las implicancias para poder entonces sí encarar la negociación de un acuerdo de facilidades extendidas que por supuesto, como ustedes saben, abarca por el formato que tiene el Fondo Monetario 10 años y plantea la necesidad, por lo tanto, de acordar políticas de Estado y nos da la oportunidad, yo diría, de pensar en políticas de Estado a largo plazo, lo que requiere, por supuesto, esa carta de intención para luego ir al staff y finalmente al board, es decir, al máximo nivel del fondo para otorgar ese acuerdo de facilidades extendidas, pide, lógicamente, lo que también tienen como condición nuestras leyes, que pase por el Parlamento. Por lo tanto, obliga a sentar a oficialismo y a oposición y a encontrar un camino en común, cosa que debiera ser tomado como una oportunidad. Por eso yo dije, desdramaticemos esta situación. Ahí quiero puntualizar. Desdramatizar Claro. significa que en el caso de no acordar hasta ahora, porque no nos ponemos de acuerdo en pautas, ¿no significa que la economía va a explotar por los aires si esto no sucede? Esto ocurriría en caso de entrar a default, y estamos hablando del 31 de marzo, que ahora es puesto en duda, porque algunos hablan del 30 de mayo. Yo sigo aferrado a la fecha del 31 de marzo como condición necesaria para que el acuerdo sea antes. Ahora, uno se preguntaría, ¿por qué entonces se dice que se va a cerrar antes? Y bueno, creo que lo que se busca generar, teniendo en cuenta que la historia argentina dice que diciembre es un mes caliente, no solo económicamente, sino socialmente y también políticamente, se busca dar una señal de tranquilidad. ¿Y por qué? Vos lo vas a entender bien, Nico. Si nosotros logramos dar algún grado de certeza o de menos incertidumbre en el largo plazo y en el mediano, el corto puede, diríamos así, ser minimizado, ser relativizado. Totalmente. Generar otro clima. Generar otro clima. Absolutamente. Sí, sí. Absolutamente. Ahora, y esto también
Y esto también explica por qué se van a tomar las medidas que se van a tomar en diciembre en términos económicos. Digo, el bono a los jubilados, por más que la vocera presidencial en su momento dijo que no se iba a otorgar, Raberta después dijo que sí, el bono, la canasta esta que ha surgido ahora, la reapertura de algunas paritarias para tratar de lograr de que el salario le gane a la inflación. En esto están muy apuradamente, yo diría, trabajando, particularmente bancarios y comercio, ¿no es cierto? Estamos hablando de los gremios privados más fuertes en términos de representatividad. Sí, perdona, me ibas a decirme algo. Sí, Miguel, y también te quiero consultar acerca de las reservas de Argentina, porque una cosa es querer acordar, después tener con qué acordarlo, ¿no? Ahí se ha planteado que las reservas están muy disminuidas y que claro, con lo que tenemos no podríamos afrontar algunos de los próximos compromisos. ¿Vos qué sabés al respecto? No, desde ya. Acá hubo un elemento hace unos muy pocos días que dejó al desnudo la gravedad que nos encontramos de reservas líquidas, ¿no es cierto? Netas líquidas. Cuando el gobierno tiene que salir a decir que no se pueden seguir financiando con tarjetas de crédito los viajes y los gastos en turismo, y uno mira qué monto abarca esto, estamos hablando de 300, 400 millones que obviamente no mueven el amperímetro. Ahora, si tenemos necesidad de tomar medidas de este tipo, es porque claramente estamos rascando el fondo de la lata, diríamos. ¿Y esto por qué es? Porque también esto originó, junto con las brechas, ¿no es cierto?, que hemos tenido superiores al 100%, estamos en el entorno del 120 entre el oficial y el blue, pese a que en el día de ayer bajó un poquito, lo concreto es que está pendiente una circunstancia vinculada a un proceso devaluatorio. Y esto también está sobre la mesa en el debate con el propio Fondo Monetario, es decir, la actualización, ¿no es cierto?, de el tipo de cambio y recuperar el retraso que ha habido en este tiempo. Ahora, ¿esto qué originó? Que también los exportadores que tendrían que estar liquidando la cosecha fina vayan a retranca, ¿no es cierto? Es decir, traten de demorar lo más posible pensando y especulando con que el precio se va a ir más arriba. Lo que ellos reciben, que como todos sabemos, todos los que trabajan en comercio exterior, ahí se trabaja con el bulk, es decir, el mercado único libre de cambios que implica el valor de dólar al Banco Nación, es decir, el dólar oficial. Si vos estás pensando que para achicar la brecha no podés trabajar sobre el blue porque es muy difícil, pero podés aumentar el proceso devaluatorio, es decir, esto que técnicamente se denomina el crawling peg. Antes era 1% de devaluación mensual y ahora iría a un 3,5% dependiendo de la inflación. Inflación que, adelantémosle, también va a estar arriba del 3 en noviembre, cuando conozcamos los números, pero más preocupante que esto es que alimento va a estar en el entorno del 4, lo que por supuesto genera una situación para diciembre, un mes históricamente por estacionalidad y por consumo y por toda esta inyección de la llegada del aguinaldo, etcétera, etcétera, que siempre ha sido inflacionario. Por eso el gobierno ahora larga esto de la cadena de la canasta navideña, intentando con el pan dulce, el budín marmolado y el champán y la sidra, como decía ayer Feletti, tratar de que algunos de esos precios por lo menos no impacten tanto en el consumo popular. Porque acá, digámoslo, se ha estado hablando mucho del desenganche de los precios internacionales. Lo que se ha desenganchado es el salario. Digo, cuando te dicen explícitamente la carne está cara, en dólares, la carne en Argentina está a la tercera parte de Estados Unidos, a la cuarta parte de la Unión Europea. En cambio, lo que ha ocurrido es que desde el cambio de gobierno a hoy, cuando asume Alberto Fernández, el salario estaba en $1.200. Hoy está en 330, 340 los salarios de la actividad formal, ¿no es cierto? Ahí está la explicación. Ahí está la explicación. Hablemos de la situación informal. Totalmente. Entonces, por eso es que lo que ha caído es el poder adquisitivo y, digámoslo también, para evitar algún tipo de situación de ingenuidad. Esto es ajuste,
y lamentablemente, hay que reconocerlo, lo que se está hablando también es de ajuste. No es que va a haber una recuperación del salario real luego de que se firme con el fondo. Luego de que se firme con el fondo, lo que puede conseguirse es una línea de credibilidad y de achicamiento de la incertidumbre que evite males mayores. Pero si estamos hablando de quitar subsidios, esto implica actualización de tarifas, por lo tanto implica que nuevamente los sectores que consumen y los sectores populares son los que lamentablemente van a tener el mayor peso en ese proceso de recuperación a que hacíamos referencia. Miguel, un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, Nico, la alegría de estar con ustedes. Mi saludo a todos tus oyentes, que cada vez son más. Abrazo. Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para Comercio Exterior Siglo XXI, dando a conocer su postura acerca del acuerdo con el FMI. Me quedo con este dato. Argentina tiene tiempo hasta marzo, pero pretenden hacerlo ahora en diciembre, porque además de dar una buena noticia al gobierno de acordar con el fondo, significaría también bajar un poco los decibeles en un diciembre que siempre es caliente en nuestro país y que los gobiernos obviamente le tienen miedo, saben perfectamente que puede ser bastante complejo. Vamos, Romero. Fénix.